hacer desde estudiantes. Yo lo estoy haciendo ahora porque, en fin, o sea, he dejado muchas cosas hace muchos años. Es el PPCR de Harvard. Lo hacen acá en San Martín, yo lo estoy haciendo acá en San Martín. O sea, es una vez a la semana, 3 horas, y luego como que haces unas clases. Hay unos alumnos que usted como que, o sea, yo ya estoy viejo, ¿no? Yo voy a llegar a los 30 y es como que veo a chibolos de 20 años así como que conmigo. Y me siento como se sentían mis compañeros de mi promoción de la universidad con 30 cuando yo estaba estudiando medicina. Pero esos chicos la tienen clara, ¿no? Dicen, no, mira, yo voy a hacer mi residencia en Estados Unidos y sé que tengo que tener currículum para que hagan el Step 2, el Step 3. Y el PPCR de Harvard es un curso no restrictivo, o sea, no es un curso al cual tú postulas, por ejemplo, como si postularas a una maestría en Harvard o postularas a algún otro programa en Harvard, que también existen programas para estudiantes que son postulaciones, ¿no? El PPCR es un programa abierto, lo dicta el Dr. Fregni, el de Chan de Salud Pública ya, que básicamente tiene como objetivo enseñarte cosas muy básicas de investigación. Yo lo estoy haciendo por el currículum y por el Edward. Entonces estos chicos están en 6º año y están haciendo el curso. Y el curso dura 10 meses. Acá en la universidad te dan 2 cosas. Imagino que a esa chica no se la van a dar, o sea, le van a dar pero no le va a servir. Es que le dan un diploma de diplomado en investigación clínica, o sea, acá en la universidad. Y lo otro que te da Harvard es el diploma de guerra del curso. Y es un curso que te conecta directamente con la gente del Spaulding, Boston, Massachusetts. Y es como que si tú estás ahí conversando con esa gente todas las semanas y te conocen, luego tú les dices que, oye, puedo hacer una rotación, o luego cuando postules al USMLE y luego postules al Match, pues seguramente tienen más chances. Hay un cálculo interesante de ellos mismos donde te aseguran que tienes mucha más probabilidad de ingresar a una buena residencia, me refiero a una buena residencia, cuando tú haces ese curso. No es que lo esté promocionando porque es súper caro, o sea, cuesta $3.600 el curso. Pero creo que sí es un tema que valdría la pena. Yo haría un PPCR, claro, en vez de hacerme un curso de ocupacional o un curso de ecografía. Pero claro, para los que piensen postular afuera es una buena opción. Otra buena opción de cursos gratis son los cursos de OPS y OMS, porque tienen certificación gratis. Y otro buenos cursos, si les gusta, a lo menos a partir de la siguiente clase que vamos a ver, ensayos y revisiones, los cursos de la colaboración Cochrane. Cursos de colaboración Cochrane, Perú poco a poco está dejando de ser un país de medianos ingresos. No porque lo veamos en las calles, sino para la economía mundial. Porque no sabemos, ¿no? Vamos a ir viendo. Justo hace un año, un par de años, perdón. Mi novia está viniendo de Río y su amiga se le ha ocurrido comprarse frascos de lociones, cremas de más de 100 mililitros y ya pues, que se lo quiten. ¿Qué les estaba diciendo? Allá. Y por lo pronto muchos cursos que ustedes van a encontrar en internet son gratis. O sea, son gratis. Por ejemplo, estos cursos de la colaboración Cochrane, si entran al Training Cochrane, hay un curso para revisiones sistemáticas de actualmente 14 módulos o 15 módulos que está como 600 o 700 libras, miento, un poco más. Y a nosotros nos sale gratis, totalmente gratis. Son cursos de 30 minutos cada uno y cada curso te da un certificado. O sea, cada módulo son 15 certificados que te puedes ganar gratis con ese curso, ¿no? Y con esos certificados pueden aspirar a otras opciones laborales.
Actualmente está siendo, yo lo veo muy popular, quizás ustedes no lo conozcan, pero está siendo muy popular, por ejemplo, dedicarse a actividades metodológicas como médicos. Así como cuando ustedes quieren postular a Estados Unidos y tienen que hacer un año de pasantía de investigación, 2 años de pasantía de investigación, dependiendo. También hay posibilidades de hacerlo acá. Hay muchos chicos que están postulando al INS. Hay pasantías de investigación para farmacoeconomía y también para toma de decisiones, que es el área en la cual me dedico y nos dedicamos algunos. No es mi institución, porque yo estoy en IENSID. Quizás de acá, cuando haya más estabilidad, podamos proponer algo. Pero es muy interesante, los chicos van ahí y es una buena oportunidad laboral, o sea, porque trabajamos horariamente relativamente menos que una carga asistencial. La paga no es mala cuando comienzan los chicos, porque es como que estás viendo una clínica y te pagan un poco más, te alcanza al menos para poder desarrollarte en primeras etapas, y lo mejor es que tienes la oportunidad de participar en documentos con abordaje nacional, o sea, tu nombre en una guía de práctica clínica, tu nombre en una evaluación de tecnología sanitaria, etc. Así que prueben esas alternativas, son buenas opciones. Y listo. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Habíamos hablado que hay cosas que ustedes van a hacer prácticas para su actividad diaria. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de 2 clases la siguiente semana que son sumamente importantes para su conocimiento como médicos, que son diseños de casos y controles y diseños de cohortes. ¿Dónde muere el curso? ¿Qué diseño tiene el casos y controles? ¿Qué características? ¿El qué? No te preocupes, que lo voy a hacer hablar y al final del curso te voy a dar algunas otras. ¿Qué diseño tiene? ¿Qué características tiene el curso? No, doctor, yo estaba pensando si es longitudinal o transversal. Comencemos por experimental o observacional. 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 ¿Qué es? Observacional. Desde la perspectiva del tiempo, el casos y controles tiene un punto exacto. No, eso sí, no. ¿Qué es? Longitudinal. Pero ese seguimiento es hacia el pasado o es hacia el futuro. Hacia el pasado. ¿Es hacia dónde? Pasado. Hacia el pasado. ¿Por qué hacia el pasado? Somos casos del pasado y No es eso, pero es retrospectivo, digamos. es retrospectivo. Pero es observacional, longitudinal, retrospectivo. Y a diferencia de un transversal analítico, que es lo que estábamos explorando la semana pasada, este tipo de diseños sí preplanifica ¿qué cosa? Un control. Gracias. Ese tipo de diseños para objetivos del curso son observacionales, longitudinales, retrospectivos, con grupo control. Si quieren agregar una característica más, son analíticos. Principalmente los estudios causa y control son parte de ese grupo de diseño que tiene buena perspectiva para empezar a explorar mejor el concepto de causalidad, ¿no? Porque te empiezan a explorar un concepto importante que es la temporalidad. Ahora, como bien comentaban, ¿no? Un estudio de causas y controles tiene la característica de realizarse en un contexto en el cual, vamos a poner el caso más común, uno se encuentra frente a una enfermedad de baja prevalencia, una enfermedad donde es muy difícil encontrar los casos, y tú partes de la conceptualización del diseño teniendo los casos en este momento. En este momento yo tengo 100 casos de esta enfermedad, y yo me pregunto, ¿qué cosas habrán propiciado que a estas personas les genere esta enfermedad? Entonces yo me pregunto hacia el pasado, al respecto de qué, de estos factores que primero, como dijimos en la clase pasada, están asociados a la presencia de la enfermedad, pero como también hemos dicho en términos ya de las medidas o estimadores de riesgo que estamos viendo ahora, acá vamos a empezar a hablar de uno de esos estimadores de riesgo. Ya puede empezar desde mi propuesta, ojo, desde mi propuesta, como les decía en casos terminológicos, de un factor o factores de riesgo. ¿Por qué digo factores? Porque es justamente estos diseños donde partimos de una cantidad de casos hacia el pasado
Y eso nos da la posibilidad de preguntarnos qué factores, puede ser 1, 2, 3, porque hacia el pasado yo puedo de forma bastante factible preguntarme que varias cosas pueden haberlo propiciado, ¿no? Un estudio de causa y controles es común en medicina. Es importante que lo conozcan, como menciono, desde la característica que es un diseño enfocado a poder establecer estimadores de riesgo en contextos de enfermedades de baja prevalencia. ¿Dónde se aproxima una medida de riesgo que es ¿alguien lo conoce? ¿Lo han visto sobre el estadístico? ¿El qué? El OR, el odds ratio, razón de odds, razón de momios o razón de posibilidades. Que a diferencia del riesgo relativo que vamos a ver la siguiente semana, esta no es una clase de epidemiología ni una clase de estadística, pero es importante que lo tengan claro, porque como preguntas de exámenes en general, esta es una interrogante o es un concepto bastante común de ser preguntado. No me establece una razón de riesgos absolutos entre los dos grupos. Me establece una razón de la posibilidad de presencia del evento en un grupo versus la posibilidad de presencia del evento en otro. Desde una perspectiva matemática, las probabilidades son proporciones del evento que yo deseo sobre la totalidad de eventos, y las posibilidades son razones entre la presencia o la presencia del evento que deseo sobre la no presencia del evento que no deseo. Eso no va a venir, pero Gordis, capítulo 4-5, creo, está el concepto o la diferencia general entre probabilidad y posibilidad. Les sugiero que lo revisen porque es un buen va a sumar a su léxico, ¿no? El hecho de saber la diferencia entre estos dos términos, para que no crean que todo en este mundo son probabilidades, porque también desde un tema conceptual las posibilidades no llegan a tener el mismo, por así decir, impacto que las probabilidades. La posibilidad es la capacidad o la presencia de un evento en un contexto en el cual yo desconozco la totalidad de eventos que pudieran presentarse, simplemente tomo una razón según la posible no causa de estos. Suena un poco complejo, o un poco difícil, un poco entreverado, pero nunca va a llegar a tener la misma seguridad de suceder algo posible que algo probable, para que lo tengan más claro. Entonces, un poco para que también les quede, tiene un nivel en el tema de la capacidad de que se dé el evento menor. Cuando hablo de algo posible, no estoy tan seguro como si hablara de algo probable, para otras palabras. Me gustan esos dos términos porque los usamos mucho en terminología, en toma de decisiones. Y a veces no lo comprenden, ¿no? Como que, oye, pero da lo mismo, poco posible y probable. Realmente no. Realmente no. Tiene un matiz diferente. Ahora, los casos y controles, como diseño, y acá volvemos a esta propuesta también de división. Esta es una propuesta, ¿ok?, que la van a encontrar diferente en diferentes también literaturas. Vamos a ver que están dentro del grupo, como señalaba su compañero, de observacionales analíticos. Al menos hasta esta primera parte de observacionales experimentales es lo que sí o sí y siempre van a ver inmodificable en medicina. Siempre va a haber este gran bloque. Algunas literaturas van a decir, ya no van a usar el término experimental versus observational, sino van a utilizar el término de randomizado versus no randomizado, porque desean alguna diferencia o algún término específico donde se encajen los ensayos o los estudios que involucran una aleatorización. No una aleatorización desde una perspectiva de un muestreo, sino una aleatorización como un proceso en la construcción del diseño, que es los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Versus todo lo que no son ensayos clínicos aleatorizados, que existen experimentos no aleatorizados y todos los estudios observacionales.
Pero eso ya, esa construcción o esa propuesta metodológica va en un escenario de toma de decisiones. En este escenario, enfoquémonos en que los observacionales se dividen en descriptivos y en analíticos. Ya hemos visto gran parte de descriptivos, ya hemos visto que los transversales son como que para un lado y para el otro. Si lo enfoco de una manera, puedo ser descriptivo netamente, y si lo enfoco de otra forma, dependiendo de los objetivos que tenga con el diseño, pueden ser analíticos. Y acá está esta característica que es totalmente importante, el control. ¿Qué diferencia había entre un grupo de comparación y un grupo control? Cosas simples. El control es planificado. ¿Ok? En pocas palabras, el control, la selección del control se da antes del inicio del estudio, de la construcción del diseño, o durante la construcción del diseño, y antes de que yo espere la aparición de un evento dependiendo del diseño o el enfoque que yo desee. La comparación, el hecho de dividir un grupo por dos características, que era una propuesta que habíamos visto en los transversales, ¿no? Tiene otra construcción. ¿Por qué? Porque ahí yo no puedo garantizar que realmente los grupos de comparación tengan características totalmente similares a los grupos de control. Cuando yo construyo un control, yo quiero asegurarme de que ambos grupos sean lo suficientemente similares, a excepción de qué? De el evento, de la característica que yo busco evaluar, de una u otra forma. Aunque también creo que ese concepto pudiera quedar un poco chico y pueden haber algunos matices en relación a la selección de un control. Consejo es complejo. De seleccionar un control no es tan fácil como decir tiene la enfermedad y señalo a los que no tienen la enfermedad. Existe una construcción bastante compleja para ello, tanto para los casos y controles, las cohortes. Luego vamos a hablar del tema de los controles experimentales, que quizás tienen una construcción similar, pero en el tema de los observacionales es más complicado, y particularmente en el tema de los casos y controles. ¿Por qué? Porque en los casos y controles tú partes de los eventos. Yo ahora estoy en un hospital y tengo 80 casos. Tengo que ahora buscar los controles. Para comenzar, hay una complejidad desde la perspectiva de seleccionar qué controles, cuántos controles y cómo yo voy a proponer que esos controles ingresen a mi diseño. ¿Ok? Así que, en pocas palabras, no hagan casos y controles. No vean casos y controles de forma práctica, al menos en esta etapa de pregrado, a no ser que realmente tengan la seguridad de que pueden cumplir con esos requisitos. Ese es el consejo práctico en relación a para tema preuniversitario, bueno, universitario, aunque por ahí algunos se sienten preuniversitarios, piensen que va a jalar su examen en la próxima semana. ¿No? No creo. Para temas de pregrado en medicina, sugerencias, analíticos observacionales no controlados, síntesis de evidencias, estudio de bases secundarias, etc. Es un buen consejo para que lo puedan tener en claro. Porque luego el alumno, vuelvo a repetir, llega al sexto año y ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, va con un asesor, lo agarran en un hospital y le dicen, hijita, hagamos esta propuesta, y ve que son casos y controles, y el docente, que tampoco sabe hacer unos y controles, se manda con el alumno, y el alumno luego está con las peripecias de estar frente a un asesor de la universidad o frente a otra gente que lo va a criticar, y ni siquiera sabe el concepto de lo que es un control, y estamos en problemas. Y luego el mundo de los experimentales, que vamos a verlo posteriormente. ¿Okay? Ahora, observacional analítico retrospectivo, observacional analítico longitudinal retrospectivo. Acá empezamos con estas distinciones. Particularmente yo, por objetivos de este curso, pues nuevamente, perspectiva de interpretación mía, los estudios que pueden ser prospectivos o retrospectivos solo pueden ser los longitudinales, porque los longitudinales te dan una perspectiva de tiempo, son periodos, pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Los transversales no pueden ser retrospectivos ni prospectivos. Existen otros grupos que han visto que son los estudios per se observacionales longitudinales analíticos, que son estos denominados habitualmente estudios de cohorte. ¿Por qué hago la aclaración de cohorte? Porque existen los estudios de cohortes, ¿no? Eso es algo que me gusta a veces también especificar.
Hay estudios con nombres propios, los estudios de causa y controles tienen nombres propios, el estudio ecológico tiene un nombre propio, el estudio de cohortes tiene un nombre propio. ¿Por qué es cohortes en plural? Porque en un estudio de cohortes tú ves dos cohortes, ¿no? O sea, la cohorte como sinónimo o como definición es un grupo de participantes, una cohorte. Ustedes son una cohorte de alumnos, son una cohorte de alumnos, ¿no? Cohortes comparan dos grupos en el tiempo. Porque hay estudio de cohorte retrospectiva, porque a veces tú tienes, o prospectiva, tú tienes un grupo de personas que los quieres seguir hacia adelante o hacia atrás. Ejemplo, esos estudios pre-post que a veces suceden, ¿no? Fines educativos o también fines de salud, existen muchos de ese tipo de estudios. Ahora, comparan sujetos de enfermedad con casos y sin enfermedad controles hacia el pasado para evaluar en el pasado qué factores pudieron propiciar la enfermedad, y te permite estudiar asociaciones directas más claras con el concepto de temporalidad entre la exposición y el desenlace. Se calcula el estimado del odds ratio, como hemos explicado, como la medida de asociación, como la medida relativa de asociación y también como única medida que se puede calcular en este tipo de estudios. Este tipo de estudios no puede calcular un riesgo relativo. Este tipo de estudios calcula, es como decirte, un estudio de cohortes no puede, en un estudio de cohortes no se puede medir un riesgo relativo. Pero en un estudio de casos y controles no se puede medir un riesgo relativo. En un estudio de cohortes, sí, cierto. Un estudio de cohortes puede medir unos ratios. Sí, un estudio de cohortes sí puede medir unos ratios, porque la perspectiva del diseño, tú puedes hacer un corte en un momento y ver hacia otros factores que no habías preanticipado. Es como que estás construyendo un cohortes dentro, un casos y controles dentro de un cohortes. Habitualmente se da en cohortes que se denominan anidada. Esta pregunta ha venido en un repaso de examen CERU que había visto hace un mes, así que sí existen ese tipo de cosas en las cuestiones. Ahora, como ustedes pueden ver y métanselo bien a la cabeza, un estudio de casos y controles comienza desde la selección de los casos hacia el pasado. Desde la selección de los casos hacia el pasado. Diferencia de un estudio que vamos a ver la siguiente semana, que es el estudio de cohortes, donde tú comienzas no comienzas desde los expuestos, sino expuestos. Comienzas desde un grupo de exposición y un grupo control. ¿Okay? O mejor dicho, comienzas con una gran población donde en el transcurso del tiempo algunos se volverán controles, otros se volverán exposiciones, porque tú estás observando, no puedes asignarlos forzosamente, porque el investigador en los estudios observacionales no tiene injerencia sobre la conformación de estos grupos. Entonces, cuando tú comienzas con un caso y un control que los obtienes de la población, de tu población de interés, hacia el pasado tú vas a establecer la siguiente lógica. Yo tengo unos casos, tengo 80 enfermos ahora. De esos 80 enfermos, una parte habrán estado expuestos a algo y otra parte no habrán estado expuestos a nada, ¿no? Es como que yo ahora les digo a ustedes, son todas mis pacientes, ¿no? Y hago una, me consulto, me pregunto, ¿cuántos en el último año estuvieron expuestos a, qué sé yo, a benceno? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos estuvieron expuestos a... Quería decir algo gracioso, pero mejor nos quedamos con benceno. A benceno. Y la mitad de acá me dirá que sí y la mitad de acá me dirá que no. ¿Está bien? Y luego yo selecciono unos controles que tienen que tener características similares a las de ustedes, tienen que tener, a excepción de la enfermedad, tengo que definirlos bien, y ellos también están en la misma consulta, porque en la población en general, de los sanos, pues algunos estuvieron expuestos y otros no, y hay una proporción de personas que estuvieron expuestas de los que no tienen ninguna enfermedad y los que no estuvieron expuestos. Lo que yo comparo son la posibilidad de exposición. Y al comparar la posibilidad de exposición, calculo unos ratios, ¿no? Para tener medidas relativas, otro ratio, riesgo relativo, razón de prevalencia, acuérdense de la semana pasada, tengo que tener estimaciones
proporciones o razones, alguna estimación, entre dos grupos sobre los cuales busca interpretar alguna diferencia. Y son interpretaciones basadas en un cociente. Si es que yo tengo un grupo acá hacia el pasado, ¿qué me voy a ahorrar? Imaginemos que yo quiero ahorita explorar la exposición pasiva a tabaco y quiero esperar que a ustedes les dé cáncer de pulmón. ¿En cuántos años? ¿1 año, 2 años, 3 años? Como tengo 60, ¿no? Acá 40 años. Como complejo, ¿no? O sea, voy a tener que estar con ustedes, más aburrido de lo que estamos ahora, 40 años, usando recursos. A diferencia que yo los agarre ya con una enfermedad, no quiero decirle mal a nadie, y les pregunto hacia el pasado, ¿no? Y no solo les puedo preguntar exposición a humo de tabaco, ¿qué más les puedo preguntar? Exposición a tal cosa, si es que ustedes hicieron tal actividad, ¿me comprenden? A diferencia de un estudio de cohortes, un estudio de codos y controles me permite hacer múltiples construcciones, o sea, múltiples composiciones, me permite consultar sobre múltiples factores que pueden estar relacionados. Por eso siempre van a leer que permite evaluar múltiples factores de asociación, múltiples factores de riesgo, y a la vez ya les estoy dando, les estoy adelantando que a diferencia de al menos su par, porque caos y controles y cohortes siempre los van a ver como que de par, debido a que son muy similares en el diseño, solo que tienen diferente perspectiva. Son más factibles porque requieren menos uso de recursos, ¿ok? Y te permiten algo muy importante que ya le hemos dicho al inicio. Cuando tú partes de los casos, te permite tener la seguridad de que ya tienes pacientes con el evento. Seguramente eso es muy importante en medicina para las situaciones donde sí o sí tú puedes tener mucha dificultad para obtener esos eventos. Vuelvo a repetir, si leen una pregunta o si ustedes quieren dedicarse a eso mañana más tarde en relación a enfermedades raras, enfermedades con poquita prevalencia. ¿Qué es una enfermedad con poquita prevalencia? Una enfermedad que está muy poco presente en una población. Seguramente van a querer, para explorar los factores asociados, hacer un casos y controles, porque les va a dar esa facilidad, esa tranquilidad de que han obtenido la cantidad de casos y no van a estar esperando. Imagínense hacer un estudio de cohortes en 40 años o en 20 años, imagínense hacer en 1 año, en una enfermedad que tiene 0.001 de prevalencia. ¿Cuántos casos voy a encontrar en 1 año? 1, 2, 3. Y eso realmente me dará la posibilidad, desde una perspectiva de muestra, lo suficientemente grande para poder luego hacer inferencias hacia la población. Un poco raro, ¿no? Un poco complejo. Entonces, si escuchan los términos poca prevalencia y demás, y seguramente si quiero en ese escenario hacer estudios para evaluar factores de riesgo, optaré por hacer un estudio de causas y controles y quiero meterle un poco más de amor al tema de la exploración de la causa. Vuelvo a repetir, los casos se tienen que definir. Para definir un caso, cuando haces un estudio de causas y controles, cuando uno hace un estudio de causas y controles, habitualmente comienza identificando el caso. El control es lo segundo, por así decirlo. Tú tienes el caso. Digo, tengo pacientes con cáncer de pulmón, pero ojo, tengo que caracterizar bien mi caso. Pacientes con cáncer de pulmón que no estén gestando, por ejemplo. Pacientes de cáncer de pulmón que tengan un rango de edad, van a ser pacientes con cáncer de pulmón con tal estadio, porque siempre tengo que caracterizar bien el caso desde una perspectiva de los criterios de elegibilidad, componente sustancial para definir bien una muestra. Idealmente, yo tengo que empezar a utilizar indicadores para definir mis casos, y entre el tema de prevalencia o incidencia, prefiero utilizar los conceptos de incidencia. Esto tómelo desde esta perspectiva.
para saber más o menos cuántos casos necesito en mi estudio, yo tengo que tomar el dato más fidedigno de cuántos pueden aparecer en este momento, cuántos son nuevos. Esto de acá, este tercer punto es secundario, pero nos da una idea en sentido de que hay ciertos indicadores de magnitud que pueden ser más útiles u otros. Al menos en enfermedades raras en enfermedades que son raras, en enfermedades donde yo tengo que tomar la totalidad de casos, porque es muy complejo. Imaginen hacer un estudio de distrofia muscular de Duchenne acá en Perú, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne acá en Perú siendo una enfermedad de baja prevalencia, sería muy complejo, ¿no? Esperar nuevos casos, tendría que tomar los casos previos. Así que tómenlo como un consejo para un lado y para el otro. Lo importante es que ustedes tengan que definir bien el caso y saber bien los criterios de elegibilidad. Una vez que yo defino los casos en mi diseño, yo tengo estos 30 casos, recién voy a pensar en los controles. Entonces, los controles como primera característica no tienen que tener el evento, o sea, tienen que ser, por ejemplo, en este caso, adultos sin cáncer de pulmón, ¿no? Pero adultos sin cáncer de pulmón que tengan unas características similares de ¿qué? De posibilidad, de probabilidad de exposición, porque a mí no me sirve de nada a ustedes compararlos con unos controles que estén, qué sé yo, ¿no? En otro país. Imaginemos que yo quiero explorar factores de exposición relacionados a contaminación, humo de tabaco, etcétera, y yo a ustedes les agarro controles y les agarro controles de una zona donde no haya ninguna de esas características. Un poco raro, ¿no? Un poco complejo, o sea, para construir lógicamente o para afirmar que realmente ese control va a haber tenido la misma posibilidad de haber estado expuesto a algo y realmente que esa exposición no le haya generado, o a pesar de esa exposición no haya generado la enfermedad. Ese control tiene que tener posibilidad de generar la enfermedad. Yo no voy a agarrar y voy a querer estudiar cáncer de próstata y voy a agarrar como control de mujeres. Es lógico, ¿no? Y la idea es que se lo seleccione en el mismo momento que seleccione el caso. ¿Esto a qué se refiere? Que tengo que seleccionarlos en este momento con similares características para más o menos explorar en el pasado bajo las mismas condiciones de temporalidad que esa exposición pudo haberlo, o que a pesar de esa exposición no tuvieron la enfermedad. Es una construcción compleja, es una construcción interesante. A veces lo que más llama la atención cuando se leen tesis, estudios de casos y controles en estudios de pregrado, es que cuando leen la parte de la metodología, no está bien construido el concepto o la definición del control, más que en el caso, porque el caso a veces lo tiene claro. Y eso realmente puede hasta invalidar un estudio, porque pues, ¿cómo yo voy a tomar como válido los resultados de algo que realmente no fue correcto de ser comparado? Esa construcción de un control es diferente a la que vamos a ver en una corte y es diferente a la que vamos a ver en un ensayo clínico aleatorizado, porque ahí tienen otras conceptualizaciones para la construcción. ¿Cuántos controles se requieren? ¿Cuántos controles se requieren por cada caso? Realmente acá, este es un concepto interesante, porque cuando uno tiene la posibilidad de elegir un control, yo puedo decir, oye, para este caso, yo puedo seleccionar un control o puedo seleccionar para este caso dos controles o tres controles. ¿De qué va a depender? Porque yo puedo decir, oye, pero doctor, a más es mejor, ¿no? A más casos, a más controles, cosas. La verdad, chicos, esto es más complejo en lo de la gráfica. Depende de la diferencia que tú deseas esperar en la población hacia la cual quieras realizar la inferencia estadística. O sea, esto tiene conceptos de cálculo de muestra. Cuando uno calcula una muestra para un estudio de casos y controles, lo calcula bajo una fórmula donde parte de la fórmula involucra una una estimación del evento en el grupo control y en el grupo caso, y dependiendo de qué
tanta diferencia quieras encontrar en tu muestra, te va a lanzar una cantidad de participantes. Por ejemplo, te lanzan 200 participantes, tienes 80 controles, podemos hacer un 1-1 hasta 1-1. Pero si te lanza, para encontrar esa diferencia, 800 participantes y tienes 100 casos, pues harás unos 7, un poco raro, ¿sabes? Pero la idea es que entiendan que dependiendo qué ratio, o sea, ajustas el ratio en el cálculo de muestra para poder proponer lógicamente una cantidad de muestra que te permite identificar en la realidad o en esa muestra representativa una diferencia esperada en la población. Así que esta acá no va a venir en el examen, pero es para que entiendan que en los casos y controles hay un cálculo específico del tamaño de muestra enfocado en qué tanta posibilidad tú deseas o qué tanta muestra vas a requerir para identificar la diferencia que has considerado mínimamente importante en el estudio que estás proponiendo. Más razones para no hacer casos y controles, ¿cierto? Ahora, cuando tú pareas, cuando tú tienes casos y controles, tienes que entender que eso no es perfecto. O sea, obviamente es una construcción que tú estás proponiendo para poder tratar de definir un control idóneo. Ahora, recordemos que hay cosas interesantes que tú puedes tener en un estudio de casos y controles. Tú en un estudio de casos y controles puedes controlar los confusores. Recuerden que habíamos hablado de los confusores en clases pasadas. Son estas variables, estas características, que pueden afectar el efecto, que se relacionan tanto con la variable dependiente y la variable independiente y me pueden confundir, me pueden afectar el cálculo final que tengo o la estimación final en la asociación, ¿no? Entonces, recordemos que el tema del pareamiento, el tema de poder parear en un casos y controles, me permite yo parear teniendo en relación estas variables y obviamente para poder posteriormente controlar. Ahora, el tema de que el pareamiento me permite ajustar ciertas cosas, el tema de que a mayor pareamiento o con un mayor pareamiento se requiere una menor cantidad de muestras, también son posibilidades. Es complejo, los cálculos tienen que ser bien propuestos, tienen que haber buenos primeros enfoques de qué diferencia yo deseo encontrar en la muestra que estoy evaluando, para poder yo también lógicamente proponer en mi estudio la razón del ratio caso-control que yo deseo estudiar posteriormente. Ahora, acá lo que me sirve, a lo menos esto ya lo han visto en otros cursos, es cómo se calcula los ratings. ¿Ok? La idea es que, y esa fórmula está mal. Sí, falta una multiplicación, ¿cierto? Sí, falta una multiplicación que hay que hacer una cuenta. Mateo tiene otro punto para el examen, por darte cuenta. La fórmula está mal, pero la idea es que el odds ratio no se calcula como la razón de riesgos absolutos, ¿no? Porque en un riesgo relativo, recuerden que esto lo vamos a ver en la próxima clase, el riesgo relativo es la razón de riesgos absolutos, la razón de incidencias. En este caso, nuevamente, son posibilidades. ¿Por qué son posibilidades? Porque es en el grupo expuesto la posibilidad de tener sobre no tener la enfermedad. A sobre B, sobre C, sobre D. Por eso cuando tú haces en las fracciones la multiplicación, te sale la razón de la multiplicación cruzada. ¿Ok? Y ya. Entonces, entendamos que existe también la definición de casos y controles anidados. ¿Ok? Esto ya para ampliar los conceptos que tengan sobre casos y controles. Lo que les decía hace un rato, se pueden hacer casos y controles en una cohortes, o una cohortes te permitiría también hacer interpretaciones o evaluaciones hacia el pasado, y la respuesta es que sí. Una cohortes, como sabemos, a diferencia de un casos y controles, parte hacia el futuro dividiendo los expuestos y los no expuestos, ¿no? Ahora, si yo en un momento de esa cohorte, imagínense la cohorte de Framingham desde los 40 hasta que siga hasta ahora, no son más de 60 años, más de 80 años. En algún punto ellos se preguntaron, oye, pero estos pacientes desarrollaron otras enfermedades. Un grupo de estos pacientes de la cohorte que me interesaban para enfermedad cardíaca coronaria o enfermedad o la insuficiencia cardíaca
insuficiencia cardíaca, que fue para lo que inicialmente se configuró Framingham, hicieron una aparición rara de alguna patología cardíaca. De esos 50.000, 100.000 participantes, tengo 3.000 que tuvieron, qué sé yo, alguien sabe una enfermedad rara cardíaca, esa hicieron. Entonces, agarraron a esos pacientes y ya medio raro hacer unas cohortes a partir de ellos hacia adelante, ¿no? O mejor dicho, ya hicieron la cohorte, ya se les pasó el hecho de esa enfermedad. Entonces, ¿qué haces? Desde una lógica bastante práctica, ya no los veo hacia el futuro, o ya no me pregunto, oye, ¿por qué me olvidé hacerlos el futuro? Los agarro en este momento y los exploro hacia el pasado. Ese concepto son los casos y controles anidados. Son, por así decirlo, diseños de casos y controles que se pueden hacer dentro de una cohorte. Tú tienes primero el inicio y seguimiento de una cohorte, tienes la identificación de los casos, tú seleccionas los controles dentro de la población de la cohorte y puedes hacer los cálculos respectivos. Obviamente, este tipo de estudios no es que no son comunes porque se encuentran, pero tienen una construcción más compleja, ¿no?, que los estudios de casos y controles habituales. También existen casos cruzados, no vamos a hablar de esto mucho porque todo lo que es cruzado en epidemiología, pónganle bandera roja. Todo lo que es cruzado requiere un ajuste. Todo lo que involucre en interpretación de resultados epidemiológicos, que involucre el cruce de un participante a otro, de un grupo a otro grupo, involucra una conceptualización muy importante que nos permita asegurar que ese participante está limpio de las exposiciones que pudieran luego generar ciertos resultados. Lo importante acá es que sepan que existe, nada más. Ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles: más rápido que las cohortes, más económico que las cohortes, a pesar que todavía no conozcan qué son las cohortes, pero seguramente ya las saben y vamos a repasarlo la próxima semana. Particularmente buenos para enfermedades raras, o enfermedad de larga latencia, que es otro concepto. ¿A qué nos referimos con una enfermedad de larga latencia? Una enfermedad, para que sea práctico, que sea difícil de aparecer. Pueden estudiarse varios factores de forma simultánea, nuevamente el tema de pocos frecuentes, y requieren muestras más pequeñas que las cohortes. Desventajas: a pesar de que yo pueda asegurar, porque tengo a los pacientes o estoy escudriñando hacia el pasado y estoy tratando de asegurarme en ese momento que el factor se presentó en el pasado, yo no te puedo asegurar efectivamente en qué momento del pasado estuvo el factor de exposición, ¿cierto? O sea, en un estudio de cohortes yo sé que comienzo hoy día, y si yo veo que tú tienes cáncer en 40 años, sé que en esos 40 años hubo un factor de exposición, o el factor de exposición yo estaba constantemente observándolo, ¿no? Y puedo identificar el momento exacto en el cual puede haber aparecido ese factor de exposición. En un estudio de cohortes no puedo, de casos y controles no puedo hacer eso. En un estudio de casos y controles yo confío en el reporte del paciente o en otros reportes para aproximar que en el pasado existió una exposición. Yo no sé en qué momento exacto estuvo esa exposición porque yo no seguí para nada el tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad. Entonces me entienden que sirve para aproximar la causalidad, pero no es tan buena, ¿no?, como el estudio de cohortes para poder asegurarme que el factor de exposición estuvo previamente en un momento dado. ¿De acá qué no me sirve? En la última viñeta me sirve. Solo se puede investigar una enfermedad, ¿no? A diferencia de un estudio de cohortes, donde yo puedo ver exposiciones y puedo ver varias enfermedades que se pueden producir y puedo yo adelantarme a que esta pueda ser un factor de exposición. Sesgo de Neyman, ya. Eso va a ser para tarea, lo van a leer. Van a buscar en internet qué cosas se relacionan con diseños de epidemiología y ponen el nombre de Neyman y vamos a conversar la próxima semana. ¿Son diseños epidemiológicos clave para el estudio de enfermedades raras y de larga latencia? Sí. Es complicado de hacerse, requieren conceptos adicionales, que son los conceptos de apareamiento, anidamiento. En caso de las cohortes anidadas, no permiten establecer causalidad. Realmente, cuando hablamos del sí y no en relación a la causalidad, hay que ser muy conservadores. Recuerden que todos los estudios sirven hasta cierto punto para empezar a tener interpretaciones de causalidad.
todos los estudios en diferente grado me sirven para ir aproximándome a concluir con que hay una relación causal. A partir de los estudios de cohortes, donde yo ya estoy siguiendo de forma prospectiva y voy a estar pendiente de que un factor efectivamente antecedió a un evento, yo puedo hablar de que ese estudio de cohortes es el que directamente me sirve para empezar a establecer relaciones causales, porque la temporalidad es tácita. En cambio, los estudios de causas y controles es una buena aproximación de causalidad porque al menos te involucra un criterio adicional que un estudio transversal analítico, que es la temporalidad. Aún así, si yo hago un estudio de cohortes, perdón, de causas y controles, y concluye con que hay factores que pueden estar muy asociados, voy a tener muchas limitaciones para concluir de forma tajante de que esas relaciones son causales. Y nos permitiría, como siempre, de forma exploratoria, luego decir que tienen que corroborarse con diseños más robustos. Eso sería todo. Gordis, quinto capítulo. Recomiendo que lo revisen. Es un capítulo corto y pudiera tener bastante utilidad, al menos para esta y la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque nos quedan como 40 minutos. Pensé que la clase acababa 8:30. Sí. ¿Alguna pregunta? Pero vamos a tomar 15 minutos para tomar la asistencia. Así que podemos ir avanzando con algunas cosas. Vamos a buscar un estudio de cohortes, perdón, de causas y control. ¿Alguien me puede ayudar a abrir los sets que hicimos la semana pasada? ¿Cómo se hacía? Perla, esta era la página, ¿no? Vamos a ver esta tesis para hasta las 8:30 que vamos a tomar asistencia. Factores asociados a preeclampsia severa en el Hospital Carlos Lanfranco de la Hoz. ¿Cuál es Carlos Lanfranco de la Hoz? El de Puente Piedra, ¿cierto? 2010-2017. Yo puse causas y controles, debe ser al menos para plantear factores asociados, tiene que ser un estudio transversal analítico. Pero acá es un observacional analítico tipo casos y controles. Casos, pero vamos a ver, que acá viene el tema, ¿no? La verdad este estudio no lo he visto antes. Pero más allá de los cálculos que uno puede hacer, lo que me interesa siempre, a ver, recomendaciones cuando uno redacta materiales y métodos, ¿ya? Yo particularmente sí me gusta que me pongan solo un diseño puntual, o sea, me gusta que me pongan, no me gusta que me pongan como otras tesis. Es analítico porque te ponen 5 párrafos de por qué es analítico, ¿no? Y copia y pega de lo que hizo un libro. Es observacional por tal cosa. No me interesa eso, pero sí me interesa que si tú me pones algo en el tipo de diseño, que luego lo reflejes en la composición de la metodología, ¿no? Porque acá yo esperaría, no lo he visto, que cuando me hablen de los criterios de elegibilidad, el muestreo y el cálculo de muestra,
en alguna sección entre esas partes me pongan dos subtítulos importantes: definición del caso y su control. ¿Qué es un caso y cuál es el control? Acá te dice que la población son pacientes gestantes. Esa es la población total. De esa población tú en teoría tienes que sacar tus casos y tus controles. La población de estudio constituida por los casos que son las gestantes con preeclampsia severa y los controles que fueron las gestantes que no desarrollaron en el periodo de estudio. ¿En qué periodo de estudio? O sea, entre el 2010 y el 2017. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué me asegura de esa definición? Que esas gestantes estuvieron expuestas a las mismas cosas. O sea, primera observación que yo haría, ¿no? Acá el control, me parece que le falta algo de definición. O sea, me parece que acá el control tendría que tener algo más para que yo pueda estar seguro de que es un control específico. ¿Ok? Yo sugeriría que esta tesis hubiera tenido una sección independiente para lo que es un caso, una sección independiente para lo que es un control. ¿Ok? ¿Qué más? Tamaños de la población de estudio. Lo hicieron en equidad, fórmula para casos y controles. Asumiendo un odds ratio de 2.11, con nivel de confianza, potencia 8, proporción de casos 35, 21%. Esto es lo que yo les decía. Hasta esta parte de acá, quizás no lo van a comprender muy bien, pero esta parte declaratoria del autor es la parte que define el estimador que ellos desean encontrar. Ellos acá te dicen que para calcular su muestra han tomado de referencia un estudio con unos ratios de 2.11. O sea, han tomado un estudio. Nuevamente, si quieren conversar, se van. ¿Sí? Amarillo, gris. Voy a aprender sus apellidos para el examen, no se preocupen. Yo puedo olvidarme muchas cosas, pero no de los apellidos. Yo soy muy resentido. No es broma, solo traten de no interrumpir a los demás. Lo digo por los demás. Porque fácil, acá hay dos que quieren escucharme y bueno, ellos dos podemos hacer cosas chéveres en unos años. Ya, entonces, acá quieren que entiendan una lógica. Cuando uno calcula un tamaño de muestra para estudios que buscan comparar dos proporciones, dos medios, en este caso, que buscan identificar en una población un estimador de riesgo, esta parte es muy importante. Seleccionar el antecedente que tú deseas para tu estudio es muy importante porque te estás poniendo la zona del cuello. Si yo quisiera seleccionar un odds ratio, este odds ratio me está adelantando que estos autores desean construir un estudio con una muestra suficiente para lograr obtener al menos el doble de riesgo identificado en ese estudio. ¿Qué pasa si yo asumo como antecedente para el cálculo de muestra un estimador más grande, o sea, 4, 5, 2 ratio? O sea, si yo quiero tener un estudio con la capacidad suficiente para identificar mucho más riesgo, voy a seguramente necesitar una mayor cantidad de muestras. Y esto de la perspectiva de casos y controles, cuando ven estudio de comparación de proporciones para un estudio transversal analítico, por ejemplo, que tiene un enfoque de diferencia de proporciones, si vemos las proporciones, acá ellos quieren identificar que la proporción de un caso es del 35 y en el control es del 21%. Acá más o menos hay un 14% de diferencia que ellos buscarían identificar entre ambos grupos. Es un número bastante grande. No es bastante grande, pero es un número que quizás es ideal, pero si yo quisiera identificar que entre ambos grupos hay menos diferencia, seguramente voy a necesitar más cantidad de muestras. Esto es importante porque luego yo, cuando lo veo en el estudio, ¿qué esperaría? No esperaría que al menos me presente, no, la fórmula no es necesaria. Pero esta construcción de muestra me parece suficientemente adecuada, ¿no? Me dicen dónde lo han hecho, qué fórmula han utilizado, qué parámetros han utilizado, y acá viene lo importante, ¿no? Cuando uno construye un estudio de casos y controles, parte de la cantidad de casos. Tú hasta ese punto que está resaltado hasta antes, tú calculas tu muestra. Para tu muestra no requieres, o sea, sí requieres como componente en el cálculo el variamiento, 1, 2, 1, 1, 1, 4, etc.
Pero tú puedes jugar con este pareamiento para poder lograr con las mismas expectativas de potencia y de validez, perdón, de error tipo 1 y bueno, potencia y error, obtener una cantidad de participantes que puedan lograr ser factible. En este caso ellos lo han obtenido como un 1-2, ¿no? Y obtuvieron una muestra de 319 gestantes. Y luego en ello tú divides, ¿no? Claro, de 1 a 2 tú estamos en tus controles. Y acá viene justamente este tema. Cuando tú construyes un estudio de casos y controles, no es que tú primero haces tu cálculo y luego tú dices, requiero 106 controles, ahora voy a buscar esos, pero requiero 106 casos, ahora recién voy a buscar esos casos. No, habitualmente lo que sucede es que tú ya tienes los casos, ya sabes más o menos cuántos casos tienes, y más bien tu problema cuando ajustas el tamaño de muestra es que buscas una razón idónea para que encaje tu número de casos con la cantidad de controles en la razón que tú deseas explorar. En esa parte no me preocuparía, esto está decente, si que creemos lo que nos están diciendo. Cosa que puede hacerse acá adicionalmente, cuando tú construyes o haces el cálculo de muestra para este tipo de estudios, tú puedes anteceder que existen potenciales factores de confusión, porque a partir de los estudios transversales analíticos ya empezamos a hablar de la confusión, ¿cierto? Ese tipo de variables que pueden afectar el cálculo. Si es que yo acá ya estoy en un estudio donde existe algo longitudinal y yo pudiera anticiparme que existen posibles factores de confusión, yo tendría que sumarle a la muestra el ajuste en más cantidad de muestras si es que yo supiera que existen factores de confusión lo suficientemente relevantes en esta población. Posiblemente tu muestra ya no sea solo de 319, sino sean 30, 40, 50 participantes más, dependiendo cuántos factores de confusión estés interpretando o estés asumiendo incluir en la expectativa de tu, para que se pueda tener resultados con mejores expectativas. Si yo tengo un estudio de casos y controles, yo esperaría que el muestreo sea al menos probabilístico, que eso es cierto, aunque no te impide hacer el estudio como un muestreo no probabilístico. Sin embargo, eso limita la representatividad. En esta sección de criterios de selección, habitualmente yo esperaría que hubiera estado luego de la población y ahí hubiera esperado que esté la definición de lo que es un caso y un control, ¿no? Y acá está, lo han puesto de esta forma, ¿no? Pero define el control sin diagnóstico de preeclampsia en este periodo de tiempo, en el mismo lugar. Salud. Laboratorio accesible, un poco igual esta definición me parece bastante limitada. Aspectos técnicos, procesamiento y análisis estadístico, ¿qué? Efectiva, porcentaje, variado, estadísticas, explorado. Bueno. ¿Puede hacerme un poco de zoom, por favor? ¿Qué quieres ver? La hoja es que no leo nada. Estamos viendo esto, el análisis estadístico. Por ejemplo, acá lo único que me preocupa, o lo principal que me preocupa de este análisis estadístico, es cuando tú propones un modelo basado en una regresión, yo lo que esperaría es que al menos luego me ajustes los valores de una regresión cruda, ¿no? O sea, el modelo ajustado siempre es relevante porque te ayuda a aproximar cómo se relacionan las variables. Y si lo vemos en los resultados, esto es lógico, siempre cuando hacen un análisis presentan un modelo crudo y un modelo ajustado, así como lo vimos en la clase pasada. Pero ¿cuál es la falencia de esta tesis, ¿no? En el tema del análisis? Que no son transparentes en explicar cuáles fueron sus criterios de ajuste, ¿no? Es importante en el estudio de casos y controles establecer los criterios de ajuste, porque los ajustes en este tipo de estudios sí se basan en los factores de confusión. Y un estudio de este tipo que no me proponga adecuadamente cuáles son los factores de confusión, ya como que me genera cierta suspicacia, solo suspicacia, ¿no?
Ahora, recuerden que para definir un factor de confusión existen varias formas, ¿no? Pero la forma o el concepto general es que uno tiene que saber desde la literatura qué factores realmente son los que se relacionan fuertemente con la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama la atención son los pocos factores que han explorado, ¿no? Ahora, no es que sean pocos, obviamente pueden ser más factores, pero si ustedes ven acá, por ejemplo, ¿de qué me sirve saber el tema del estado civil con la preeclampsia? Quizás hay factores o hay variables que tienen menos justificación biológica para estar presentes. Y bueno, van a ver ustedes en repositorios que cada vez hay menos estudios de causa y controles. Causa y controles en general van a ver más, ahora que ustedes exploren enfermedades raras, hay muchos estudios que son bastante relevantes en causa y controles para enfermedades de este tipo. Ahora vamos a empezar a hacer más enfermedades raras en Perú. Hace unas semanas se aprobó la ley para incorporar la evaluación de bueno, se ha aprobado una ley para priorizar el acceso de pacientes con enfermedades raras a tratamientos innovadores. Algo así es el nombre de la ley. Así que vamos a empezar a tener más interés en explorar enfermedades raras en el país. Seguramente en unos años los estudios de causa y controles en nuestro país van a estar mejor enfocados y van a estar mejor hechos. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta adicional? ¿Alguna consulta? Son las 8:30, vamos a ver la asistencia, ¿ok? Bruno, Pierina, Sofía, Fiorella, Vivian, Luis, Presente. Ay. Luis Camus, Esteban, Beto, Jorge, Bianca, Mateo, Ahí, ese soy yo, ya yo. André, James, Arturo, Camila. A los que no llamo me paso, luego se acercan para marcar, ¿ok? Mario, Ariana,